Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos, amigos. Saludos en esta hermosa tarde de hoy y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, en el cual lo dedicamos al Señor. En esta hermosa tarde de hoy tenemos una oportunidad de brindar un mensaje al cual hemos titulado Conozcamos más a Dios. En este caso en particular vamos a conocer más de Dios a través de la lectura bíblica, pero resaltando sus atributos, que es algo que muchos no hacen o desconocen porque no leen la Biblia. ¿Y qué es un atributo? Pues es describir las características de una persona o rasgos, en este caso en particular los de Dios. Vayamos en estos instantes a la primera lectura bíblica que se halla en Hebreos 12, 28 y 29. Y si usted tiene una Biblia, pues acompáñenos en la lectura de la misma. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Mis queridos hermanos, no podemos encajonar a Dios en aquellos atributos que resultan convenientes para nosotros. Por ejemplo, que Dios es amor, y lo es, pero es uno de los muchos atributos que Él posee. Por lo tanto, decir que Dios es única y exclusivamente amor y que lo va a perdonar absolutamente todo a todos es un error garrafal, y la persona no conoce a Dios ni lee la palabra, porque a través de la lectura de la misma nosotros iremos conociendo cada día más y más a Dios. Amén. En Josué 1:8 la palabra nos dice: nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, la misma palabra, como le dimos lectura, nos dice que debemos estudiar el libro de la ley. En aquel tiempo era el Pentateuco o la ley de Moisés, porque era lo que había. Hoy día tenemos la Biblia, 66 libros según el canón, y nosotros tenemos que leerla, tenemos que profundizar y meditar en ella de día y de noche, de manera que podamos serle fiel a lo que Dios nos exige. Mencionemos en estos instantes algunos de los caracteres, de los atributos, debemos decir, de Dios. Número 1, Dios es soberano. Y esto es que Él guía todos los caminos y las acciones humanas por su providencia. Dios es un Dios santo. 3, Dios es grande. 4, Dios es un Dios justo, incapaz de cometer injusticia en contra de nadie. Dios es inmutable. Él es consistente. Él nunca cambia. 6, Dios es omnipotente. O sea, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Es todo conocimiento. Lo sabe todo y conoce todo de nosotros también. Dios es omnipresente. Esto significa que Él está presente en todo lugar,
en todo momento. Dios es eterno, no se ve afectado por el factor tiempo para nada. Dios es incomprensible, no podemos tratar de entender sus pensamientos o qué irá a hacer. Eso es imposible. 11. Dios es fiel, no falla, cumple con sus promesas, como así lo registra la Biblia. 12. Dios es amoroso. 13. Dios es misericordioso. 14. Dios extiende su gracia a todo aquel que se humilla. 15. Dios perdona. Es un Dios bueno. Dios es un Dios de paciencia. Dios demuestra también su ira. Dios es celoso. No comparte su gloria con absolutamente nadie. Y no tolera la adoración o la idolatría. Dios es justo. Dios es nuestro Rey. Dios es nuestro Creador. Y otros atributos más. Por eso dije que no podemos encajonar a Dios en simplemente uno de esos atributos, que es amor. Dios, mis queridos hermanos, como le mencionamos, es un Dios celoso. Dios también demuestra su ira. Dios es fuego consumidor. Dios es juez, pero es justo, como así la Biblia lo describe. Debemos decir también que Dios es un Dios sin misericordia con todo aquel que le dé la espalda y parta de este mundo y no haya cumplido, no haya obedecido sus decretos, que nunca haya creído en el Señor Jesucristo, que no se haya arrepentido, y no será un juez benigno, sino que será un juez inmisericordia. No habrá misericordia absolutamente para nadie, porque estas personas habrían despreciado su generosidad y la oportunidad que Él le brindó de dar su Hijo por ti y por mí. Vamos a hablar con todos los elementos de juicio, mis queridos hermanos, y ser responsables. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esta práctica de simplemente resaltar y creer que Dios lo va a perdonar todo y no importa lo que hagamos, pero todo va a estar bien. Mucho cuidado. Dios, mis queridos hermanos y amigos, ofrece a todos su bondad, definitivamente. Pero tenemos que ser creyentes verdaderos y no desbalanceados. ¿A qué me refiero? A que si estamos desbalanceados, no seremos justos, no tendremos un equilibrio existente entre el bien y el mal. Esta postura de simplemente resaltar lo que a mí me conviene es peligrosa. Muchos dicen conocer a Dios, pero no es así, porque si usted ni yo leemos la Biblia, no lo vamos a conocer definitivamente. Cuando leemos la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, nos damos cuenta que Dios también demuestra su ira. Y aunque la ira del Señor no es igual a la nuestra, la Biblia refleja y registra las manifestaciones
de de la ira de Dios. Cuando hubieron juicios divinos, como por ejemplo el diluvio, que el Señor decidió destruir la humanidad, pero vio a un justo y lo perdonó a él y a su familia, que fue Noé. Vemos también la destrucción de Sodoma y Gomorra y también las plagas de Egipto. También vemos que la Biblia registra su ira a través de las consecuencias del pecado. Y Dios dirige su ira con aquellos que no siguen su voluntad, aquellos que idolatran a otros dioses y no les son fieles ni obedientes. También la Biblia registra y nos enseña que a través de profecías de juicios venideros en el futuro, como lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando muchos de los profetas decían el día de la ira del Señor. Y en el Nuevo Testamento Jesús enfatiza que aquellos que no crean en Él no verán la vida, sino que verán la ira de Dios sobre ellos. Pero Dios, mis queridos hermanos y amigos, en su enorme misericordia, nos ofrece un camino para ganar su favor, esto a través del arrepentimiento y de creer mediante fe en el Señor Jesucristo. Los que crean en el Señor Jesucristo y se arrepientan, estarán seguros de que la ira de Dios no caerá sobre ellos. En Deuteronomio 9:8, la palabra nos dice: hasta en Horeb provocasteis la ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. También por esto me viene a la mente, mis queridos hermanos y amigos, cuando Aarón, hermano de Moisés, construyó una figura de un toro simulando un dios para, como Moisés no venía, no bajaba del monte, ellos pensaban que se había muerto allá, decidieron recoger oro del pueblo de Israel y así hacer una imagen. Y cuando Moisés bajó y el Señor vio lo que habían hecho, decidió destruirlos. Y si Moisés no sirve como obstáculo y le reclama al Señor misericordia, el Señor lo hubiera destruido a todos, como así lo registra la palabra. En Números 11, del 1 al 2, la palabra dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Amén. Dios es un fuego consumidor. En Job 4:9, la palabra dice: por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. Amén. Números 32:13, la palabra dice: y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho el mal ante los ojos del Señor. Hay que tener sumo cuidado con nuestras ejecutorias aquí en la vida, porque tenemos que conocer que el Señor también tiene ira contra aquellos que pecan contra Él. Mateo 3:7,
Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Romanos 1:8 del 18 al 22 también habla sobre eso. Si usted tiene oportunidad, léalo. Pero lo que quisiera mencionar en estos momentos es que debemos recordar que la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis, describe 3 series de juicios divinos que vendrán: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, mis queridos hermanos, que son eventos catastróficos que ocurrirán antes del regreso del Señor Jesucristo nuevamente. Y aunque no lo vamos a discutir por el factor tiempo, recordemos los sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de la ira del Señor. No podemos, mi querido hermano, bajo ningún concepto, creernos que no va a haber consecuencias para los que cometan pecado. Las habrá. Y el Señor es fuego consumidor y demuestra su ira de muchas formas en la Biblia. No provoquemos la ira del Señor a nuestras vidas. Seamos mansos como ovejas, seamos obedientes a sus preceptos, tratemos de serle fiel, creamos en el Señor Jesucristo, y cada vez que fallemos, procedamos entonces al arrepentimiento y en oración, en secreto, pidamos perdón al Padre Celestial. Hemos podido hoy resaltar o hablar sobre algo que es medular y debemos conocer a Dios. Y qué mejor manera de conocerle inicialmente a través de la lectura bíblica y de los registros que tiene la Biblia, históricos, sobre Dios. Si Dios escogió un pueblo, que fue el pueblo de Israel, lo bendijo, pero cada vez que fallaban, Él le enviaba aviso con los profetas de que se arrepintieran y cambiaran. Y cada vez que no lo hicieron, hubieron consecuencias y el Señor envió juicio y se dejó ver su parte de su ira. También es cierto que cuando ellos se arrepintieron, el Señor entonces quitó juicio y los perdonó. Dios tiene muchos atributos. Es amor, pero también es fuego consumidor. Y como leímos anteriormente, tiene muchos atributos. No encajonemos a Dios en aquellos 2 o 3 atributos que a nosotros nos convienen. No podemos justificarnos, mis queridos hermanos. El único que pone las pautas es Dios, no nosotros. Así que estamos muy agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de poder compartir con ustedes este breve mensaje de conocer a Dios a través de sus atributos. Dejamos que ustedes, cuando tengan la oportunidad, tengan el espacio o dediquen espacio a la lectura de bíblica de Apocalipsis, en el caso de los 7 sellos, las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira del Señor, para que quede más que claro que el Señor también tiene paciencia, pero que su paciencia tiene también un límite. Procuremos siempre ser obedientes a Él
y no correremos ningún peligro y estaremos cubiertos bajo la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde de hoy. Queda su hermano Carlos Bonilla hasta una nueva ocasión, si así nuestro divino Padre Celestial no lo permite. Conozcamos a Dios a través de la lectura bíblica y estableciendo una estrecha relación en oración y obediencia con nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.